Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Qué tal de fin de semana? Bien. Muy bien, Bien. ¿descansaron? Sí. Sí. Ok, entonces vamos a comenzar la clase hoy. Vamos a ver por dónde íbamos. Conversación estándar, formas de expresión oral, otras formas de expresión oral. El cuento. El cuento, ¿qué les dije que hicieran del cuento aquel día? Un cuestionario. Un cuestionario, exactamente. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver el tema del cuento hoy. Vamos a ver en el aplico, dice, van a leer el texto que se encuentra ahí, luego van a decir qué elementos irreales se presentan en el texto. Hagan la lectura y me van a decir qué es lo irreal que ustedes encuentran. Profe, yo no Dígame. tengo el libro. Hasta hoy me lo compran porque el sábado y domingo estuvo cerrado. Sábado y domingo cerrado. Sí, es que el sábado por la tarde fue que fuimos. Pues a ver si alguien le pasa la copia ahí porque yo no se la puedo pasar. La mando, profe. Sí, porque mi libro es diferente. Trabájenme en el exploro. Kaylin, enciéndame cámaras, hija. Joan, ¿qué pasa con la cámara, papá? Profe, es que cuando me salgo para ver las imágenes se apaga la cámara. Oh, ya. ¿Me dicen cuando terminan el exploro? Ya, profe. ¿Escribieron su nombre al principio y la fecha de hoy? Sí. Ok. ¿Terminaron todos?
Ok, vamos a comenzar entonces. El cuento. Vamos a ver qué es el cuento para ustedes. ¿Qué es el cuento? Vamos a ver. ¿Qué es el cuento? Vamos a ver, yo ya les he enseñado qué es el cuento. Es una narración oral ficticia. Ok. De hechos no reales. Muy bien. ¿Otra? ¿Alguien más? ¿Qué es el cuento? Es hechos reales y fantástico. Ujú. Ok, el cuento es una narración ficticia contada desde cuando a partir de un suceso. Puede ser real o o fantástico. En los cuentos hay, en muchos cuentos hay bastante hay bastante fantasía. Entonces, es una narración ¿qué? Vamos a ver qué es el cuento. Es una narración oral o escrita que contiene hechos ya sean fantásticos o reales y también tiempos, así como el nudo, desenlace y el final. Ok, igualmente el cuento es una narración ficticia que puede contener personajes folclóricos, tales como hadas, duendes, brujas, sirenas, gigantes. O sea, un montón de cosas fantásticas pueden suceder en los cuentos. Incluso pueden incluir ¿qué? Encantamientos. Eso lo podemos encontrar en el cuento. Todo eso es el cuento. Ok, entonces el cuento contiene, ¿cuál es la estructura del cuento? Vamos a ver la estructura del cuento, ¿cuál es? ¿Qué es la estructura del cuento? Introducción, nudo y desenlace. Hay introducción, nudo y desenlace. Vamos a ver la introducción, ¿en qué consiste? ¿Alguien que me lea la introducción? La leo, profe. Uh-huh. Dice, la introducción corresponde al inicio de la obra, donde se presentan los rasgos característicos de los personajes que intervienen y se familiarizan al lector con el ambiente donde se sitúan los hechos de la trama narrativa. Ok, entonces es donde inicia que la obra. Es ahí donde comenzamos. Había una vez, érase una vez. Y donde uno va diciendo, ay, ya salió tal personaje, ahora sale tal, como cuando ustedes escuchan un cuento, digamos el de La Bella Durmiente, el de el de Blancanieves, pues sale Blancanieves y entonces así van saliendo personajes a medida que se va contando la historia, van saliendo los personajes. El nudo. Fernando, ¿qué es el nudo? No, díganmelo con sus palabras. Porque está escribiendo, entonces no está en clases. No sé qué está haciendo que no está en clases. Vamos a ver quién me puede decir qué es el nudo. A nadie tengo escribiendo yo ahorita, si no, no les explico el tema y solo les digo subrayen y ya estuvo. Vamos a ver qué es el nudo. ¿Alguien que me diga de los demás? Donde se presentan los conflictos. Exactamente, donde se presenta la trama. Ese es el nudo. Es la parte central de la obra, donde se desarrolla el conflicto y los personajes se ven enfrentados, donde pelean, donde hacen todo. Y el desenlace, vamos a ver quién me lee el desenlace. Desenlace corresponde a la parte final donde se resuelve el conflicto y concluye la intriga de forma positiva o negativa. Ok, es donde termina la obra, donde finaliza la obra.
Vamos a ver, dice que existen diferentes tipos de cuentos según la temática. En eso se cuenta, en ellos está el cuento fantástico, que es una narración de ficción, donde los fantásticos se constituyen a partir de la duda y la incertidumbre, entre los límites de lo que puede suceder y de lo no imposible. Algunos de los temas preferidos por los autores y autoras de los cuentos fantásticos son la metamorfosis o transformaciones. La metamorfosis es un libro. Es un libro de un animal, de una persona, de un hombre que va a su trabajo, que está muy contento y de repente un día amanece siendo como una cucaracha, así más o menos. Cuando se despierta siendo una cucaracha. Entonces él dice que cómo va a vivir, que cómo va a ir a su oficina. Y entonces la mamá lo busca y él está hecho una cucaracha, un animal así viene siendo, parecido a la cucaracha. Y entonces él le da pena decirle a su mamá que está hecho un insecto. Y así empieza él a luchar con su vida. Y mira que ya le gusta comer puercadas, que ya no es la comida a la que le gusta comer de los humanos, sino que le gusta comer todas las comidas sucias. Entonces él empieza en eso, él está en eso de que por qué esa transformación a él, que qué es lo que ha pasado. Y él no sale de su cuarto. Imagínense una cucaracha saliendo del cuarto y que él dice que no puede salir porque lo van a aplastar y todo eso. Entonces es un dilema él en ese ambiente que se desarrolla. Entonces así se llama la metamorfosis. Luego tenemos las subdivisiones de los relatos fantásticos. Tenemos lo maravilloso, lo fantástico y lo extraño. ¿Quién me lee lo maravilloso? Yo, profe. Ok, léamelo, hija. Lo maravilloso. En estos cuentos se presentan elementos sobrenaturales, magos con poderes, monstruos, etc. Y no se rigen por leyes lógicas, ya que suceden en otro mundo. Ok, entonces son cuentos que presentan elementos sobrenaturales, mágicos con poderes, monstruos. Vaya, qué maravilloso. Cuando la bruja vuela en una escoba. Vaya, ¿eso es qué? ¿Verdad? Cuando la alfombra vuela. Cuando la alfombra de ¿qué es? Aladín. De Aladín vuela. Vaya, eso es algo maravilloso. Esos son los maravillosos. Cuando en el cuento 100 años de soledad caen lluvias de mariposas del cielo. Son cosas maravillosas. Gracias, profe. Sí. Son cosas maravillosas. Cuando en 100 años de soledad comienzan a caer un montón de lluvias de mariposas. Eso es maravilloso. O sea, es algo maravilloso que está dentro de lo fantástico. Que eso no está regido, ¿por qué? Por las leyes lógicas, porque en la lógica de uno nunca va a decir, va a haber una lluvia de mariposas amarillas caer del cielo. No, una alfombra no va a salir volando porque ella quiere, ¿verdad? Entonces es parte de lo fantástico, de los cuentos fantásticos. Lo fantástico. Lo leo, profe. Sí. Bueno, ya. Sí, son relatos donde el acontecimiento extraño irrumpe en la vida cotidiana del personaje y tanto él como el lector o la lectora dudan entre una explicación racional o una irracional. Ok. Entonces, lo fantástico es algo fuera de lo común en un cuento que está vinculado con la fantasía. ¿Verdad? Eso se vincula con lo fantástico.
Es una narración, es parte de algo fuera de lo común o vinculado a la fantasía. Podemos afirmar que el cuento fantástico es un relato que dispone de elementos sobrenaturales. Los personajes son sobrenaturales. Y eso podemos decir del cuento fantástico, donde los acontecimientos interrumpen la vida cotidiana, irracional o racional. Lo extraño, vamos a ver. Yo, profe. Ok, Yo, profe. ok. Al final de este cuento se resuelve el dilema racional o irracional, pues se explica que lo que ha sucedido fue un sueño, la alucinación de un personaje, etc. ¿Se imaginan ustedes en lo fantástico que sueñan que andan volando? Que andan volando, que andan por todo, que fueron al cielo y todo eso, que andan en un carro que vuela. ¿Se imaginan ustedes? Y al final, ¿qué es lo que pasa con eso, con lo extraño? Que solo fue un sueño, que fue una alucinación la que ustedes tuvieron. Entonces, de todas esas partes se vale el cuento que los relatos fantásticos, son las subdivisiones. Vamos a ver ahora los tipos de narradores. ¿Qué tipos de narradores tenemos? Según la persona gramatical, está el narrador en primera persona. Un personaje cuenta la historia, lo que le pasa a él. Y narrador en tercera persona sería ningún personaje cuenta la historia. Ok, entonces el personaje primera persona es lo que cuenta, que empieza a contar que se cayó, que no sé qué, que fue a tal lado y que miró unas cosas y se sintió triste. Entonces, eso es cuando es en primera persona. Narrador en tercera persona, nadie cuenta la historia. O sea, es una historia que solo se está contando. Según la persona gramatical, según el grado de participación de la acción, el participante interviene en la acción como un personaje protagonista que cuenta su propia historia. El participante es como el testigo. El participante es como el testigo, que él cuenta su propia historia, pero no es el principal. Luego viene el omnisciente, que el omnisciente es el que conoce todo, que cree que es Dios, que sabe que si a qué le duele la cabeza, que si se va a caer, que si va a llorar, que si va a reír, que qué le va a decir a otra persona. El omnisciente es como un Dios. Y luego tenemos el esquiciente, conoce lo mismo que los personajes. El esquiciente sabe lo mismo que los personajes. Cómo se va a desarrollar la obra, qué es lo que pasa, quiénes están peleando. Eso es el esquiciente. Y el deficiente es como que cualquiera que esté viendo. Eso es. Luego tenemos en el aplico, hay un texto. Entonces, en ese texto ustedes lo van a leer y me van a decir qué características de los relatos fantásticos se reflejan en el fragmento. Entonces me van a decir que luego escribe el tipo del narrador del fragmento. Me van a decir qué tipo de persona es, si es narrador en primera persona, si es narrador en tercera persona, si es participante, si no participante, si es omnisciente y así es. Y el 3 escribe en su cuaderno una experiencia fantástica o de suspenso que le haya sucedido, luego hasta ahí. Entonces en su cuaderno me van a escribir una experiencia que ustedes hayan tenido de algo así fantástico, que les haya sucedido. Entonces me subrayan el tema. Me subrayan el tema. Y luego van a trabajar en la página 24-25, evaluación formativa.
Ay. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? No, profe. Ok.
Voy a pasar lista. Uno de marzo es hoy. Ángeles B, perdón. Noveno. Voy con noveno. Séptimo, octavo, primero SH, segundo SH, primero FP. Voy a pasar lista.
Uno. Alexa, Presente. Elisa Fabiola, Presente. Elisa Gabriela, Presente. Génesis Alexandra, Presente. Génesis Berenice, Presente. Gracie Anaí, Presente. Jennifer Lucero, Presente. Kaylin Carolina, Presente. Valerie, Presente. Wanda Nicole, Presente. Alex Elionay, Ángela Javier, Presente. Jafet, Jafet, Presente. Joan, Presente. Joshua, no, Juan Fernando, Presente. Luis Alejandro, Presente. Miguel, Antonio, Presente. ok.
¿Cómo van, criaturas de Dios? Ya terminé yo, profe. ¿Quién es Juan José? ¿Quién es Juan José Hernández? Que me encienda cámara. Y a Casey. ¿Quién es a Casey? ¿Quién es a Casey? No sé, profe. ¿Quién es Juan José Hernández? Tampoco sabemos, profe. Hasta hoy se meten, profe. Sí. Juan José Hernández, si no se identifica y me dice quién es, lo voy a sacar de la clase. Profe, ahí le escribió en el chat. ¿Quién es? Joan. No, dice que tiene mala la cámara y ¿Quién que no es? sabe ¿Quién lo que le es? está ¿Quién es? fallando. ¿Quién es? ¿Quién es Juan José? Cipote, ¿quién es? Es que hasta hoy se mete, profe. Ya se salió. Ya se salió. Joan, arréglame bien la cámara que no sé qué está haciendo, papá. Alexa, bájeme la cámara. Profe, Ujú. y mire que el otro día en la clase de matemáticas se metió una persona con mi nombre y no era yo. Pero ahí solo que ustedes le hayan dado Sí, y después se metió otra persona, pero con otro nombre, después de esa. Pero yo como ahorita los detecto porque los estoy viendo y yo sé quiénes son. Julieta, enciéndame cámara. Por favor, no me estén apagando cámaras en clase. Los próximos que me apaguen cámara en clases los voy a retirar porque entonces es que no quieren estar en clases. Berenice, por favor, hoy tienen educación física, sí, ¿verdad? Juan Fernando, ¿y el uniforme, papá? Es que la camisa de física no me queda, aquí la tengo la No, pero polo. tiene la roja, la polo. Sí. Okay. Jafet casi no lo miro, póngame bien esa cámara. Jafet ya tiene que ir portando el uniforme usted.
En el aplico de la página 25, esa no la van a hacer. ¿Cuál aplico, profe? En la evaluación formativa. Página 25. Entonces solo la página 24. ¿Cómo? No, y ahí está la 25 Entonces también. solo hacemos la... Es la evaluación formativa. Cuando hacen la evaluación formativa, solo hacen una página. ¿O hacen las dos? Las dos. Bueno, así es. Yo no- Pero es que ahí El dice, aplico que usted dice que no hagamos. ¿Cómo? Sí, usted Es que dijo dijo que no íbamos a hacer. fue la página 25, entonces no sé cuál es. No, la página, yo dije la evaluación formativa, dije yo. Ahí está la evaluación formativa, siempre la hacen completa. Es como la comprensión lectora, siempre hacen las dos páginas. Solo que el 4 no lo van a trabajar, de ahí todo lo van a trabajar. Incluso la 6 la tienen que hacer en el cuaderno, porque es muy poquito espacio el que hay ahí. Solo la 4 de esa página es que no van a hacer. La evaluación formativa siempre hacen las dos páginas, igual a comprensión lectora. Ah, pero la 3, la 4 y la 5 son iguales porque es el comienzo. Sobre... Sí, la 4 y la 5 no la van a hacer, la 6 sí la van a hacer. Van a reescribir el texto utilizando el narrador en tercera persona.
Ok, jóvenes, entonces me terminan de hacer eso y luego seguimos en la próxima clase, después del recreo. Así es que estamos pendientes. Nos vemos en la próxima clase.